Hola, quinto día de nuestro devocional y quiero mandarte un saludo muy especial y reiterarte que por acá en Casa sobre la Roca Llano Grande, en Río Negro, Antioquia, te estamos esperando. Esta es tu casa para cuando desees venir a 10 minutos del aeropuerto, es decir que estamos muy cerca, muy fácil de llegar. Que Dios te bendiga. Vamos a trabajar hoy el tema en contacto con Jesús para cuidar nuestro corazón. Vamos a leer por favor Juan capítulo 2, versículos 13 y 14 y oramos al Señor. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y también a otros que, instalados en sus mesas, cambiaban dinero. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido un tiempo bien especial en torno a ella. Gracias, Señor, que hoy, en este último día de nuestro devocional, quede completamente sellada y que nos lleves a comprender que necesitamos estar en contacto contigo, Señor, para la limpieza de nuestro corazón, para su cuidado, para convertirnos en discípulos, para poder ver y recibir los milagros que tú tienes para nosotros. Te alabamos hoy por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Era solo cuestión de tiempo que el evangelista Juan nos narrara que el Señor Jesucristo ha llegado hasta Jerusalén. En la fiesta de la Pascua, porque justamente el Señor participa de todas estas celebraciones y de todas las circunstancias que influyen sobre el pueblo de Israel. El templo, la gloria de Israel. Ahí está Jesús llegando al templo, pero lo que encuentra en él es algo muy distinto a lo que debía estar sucediendo allí. La Biblia dice, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y también a otros que, instalados en sus mesas, cambiaban dinero. Me llama la atención muy particularmente la palabra instalados. ¿Qué se había instalado allí? Estas personas estaban instaladas en el templo. Me lleva a preguntarme qué se ha instalado en nuestro corazón. No sé por cuánto tiempo lleva siendo un discípulo de Jesús, pero siempre es importante ver cómo está nuestro corazón, porque a veces se instalan cosas en él. La Biblia dice que había todo un centro mercantil instalado, acomodado en el templo. Versículos 15 en adelante. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. No conviertan la casa de mi padre en un mercado. Era un centro mercantil, transacciones que se hacían, cambios de monedas. Las personas llegaban al templo a presentar sus sacrificios. Allí encontraban obviamente los corderos, las palomas, todo al presupuesto que cada uno tenía. Esto se había instalado en el templo. Quiero recordarte una enseñanza magistral que todos nosotros hemos recibido. ¿Qué es el templo? ¿Qué debe ser? ¿Casa de guerra espiritual? ¿Casa de limpieza? ¿Casa de milagros? ¿Casa de oración? Y casa de alabanza. Eso es lo que debe haber en el templo. Eso es lo que Jesús debió haber encontrado en el templo. Hoy el templo es nuestro corazón. ¿Qué encontraría el Señor Jesucristo si llegara de improviso a realizar una auditoría? ¿Encontraría esa casa de guerra espiritual, esa casa de limpieza, esa casa de milagros, esa casa de oración, esa casa de alabanza? ¿O será que el templo de nuestro corazón se ha convertido en algo distinto a lo que Dios quiere que sea? En el versículo 17 dice la palabra, sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Nunca debemos perder el celo por la casa del Señor. El celo por nuestro corazón. ¿Cómo está hoy nuestro corazón? Ese es el templo. Allí es donde Jesús permanece. No necesita venir a hacer una auditoría porque Él está en Él. ¿Con qué estará compitiendo? Es nuestro corazón, el lugar donde el Señor quiere estar y sentirse cómodo y saber que allí hay oración, alabanza, que hay cosas maravillosas. Debemos tener celo por nuestro corazón, pero también celo por las cosas de Dios. Cada uno de nosotros está colocando sus manos en cosas que le pertenecen al Señor. Somos tan solo administradores de las cosas que Dios nos da. ¿Tenemos celo por estas cosas? ¿Tenemos celo por la obra de Dios? ¿Tenemos celo por nuestra iglesia? Deberíamos tenerlo.
Juan capítulo 2, versículo 18. Entonces los judíos reaccionaron, preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Recuerda, los judíos pedían señales y los griegos sabiduría. Los judíos señales, estaban acostumbrados en el Antiguo Testamento a las señales y los portentos de Dios. Así los sacó el Señor de la tierra de esclavitud en Egipto. Por eso cuando Jesús llega con esa autoridad dada por Dios, verdadero Dios, la plenitud de Dios hecha hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, y llega al templo donde debía llegar, los judíos le preguntan, ¿qué señal tienes para mostrarnos este actuar? ¿Qué esperaban ver? Seguramente un milagro. Versículo 20. Versículo 19. Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. ¡Wow! Destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. ¿Quieren ver una señal? Destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Ellos respondieron, versículo 20, tardaron 46 años en construir este templo. ¿Y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo a que se refería era su propio cuerpo. Jesús está hablando de su muerte y de su resurrección. ¿Qué más señal quieres? ¿Qué más señal queremos nosotros que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo para convencernos de que Él es verdadero Dios y que nosotros debemos ser sus discípulos? Y que como consecuencia de ser Dios y haber traído la plenitud del cielo, como lo vimos el primer día, podemos ver esa señal tan maravillosa. Versículo 22. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Esta es una referencia muy interesante que va a suceder una y otra vez con sus discípulos. Después de que Jesucristo murió y resucitó, los discípulos se dieron cuenta de lo que estaba diciendo. Después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice la Biblia, que ellos pudieron entender las palabras que el Señor Jesucristo les había dicho. Porque ni siquiera sus discípulos comprendían de que se refería a su muerte o a su resurrección, a una señal majestuosa como esa. Versículos 23 en adelante, mientras estaba en Jerusalén, atentos, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Conversiones a granel. La Biblia dice, muchos creyeron en el nombre de Jesucristo, mientras Jesucristo estaba departiendo con ellos, compartiendo en ese momento en la Pascua judía en Jerusalén. Versículo 24. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. ¡Qué cambio tan impresionante! La Biblia dice que muchos creyeron en Jesús por las obras que Jesús hacía, por las señales, por los milagros. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Declaramos creer en Jesús, somos sus discípulos. Y la pregunta es, ¿cree el Señor Jesucristo en nosotros? ¿Confía el Señor Jesucristo en nosotros? La verdad es que el Señor Jesucristo nos conoce, como lo hemos hablado. El llamado de Natanael cuando estaba bajo la higuera es una de esas muestras. Cuando cambia el nombre de Pedro, tú eres Simón y ahora serás Cefas, es decir, Pedro. El Señor nos conoce perfectamente. ¿Confiará en que lo que hay en nuestro corazón es auténtico? Nadie puede engañarlo. Versículo 25, no necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Estas son palabras impresionantes para cerrar estos ciclos devocionales de esta semana o este ciclo devocional. El Señor no necesita que nadie vaya a Él con chismes de otra persona. Que nadie vaya y le diga, Señor, tú sí te has dado cuenta cuál es la actitud de tal persona. O cuál es la forma como trabaja fulanito de tal. Él no necesita que nadie vaya a llevarle informes de nadie. Jesús conoce plenamente nuestro corazón. Este devocional de hoy lo hemos llamado En Contacto con Jesús para cuidar nuestro corazón. ¿Qué cosas hemos dejado que se instalen en nuestro corazón? Para evitar que en nuestro corazón se instalen actitudes que desagradan a Dios, nosotros debemos mantenernos en contacto con Dios a través de Jesucristo. Él conoce perfectamente nuestra vida. Sabe lo que cada uno de nosotros necesita.
Ninguno de nosotros necesita que la persona que está por encima en autoridad esté vigilándonos para ver qué estamos haciendo. Con los ojos del Señor nos sobra y nos basta. Él nos está viendo. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Es por eso que nosotros debemos cuidarlo y no dejar que se instale en nuestro corazón nada distinto a la gloria de Dios, a su gracia, a su favor. Qué bendición que hemos podido trajinar por el Evangelio de Juan. Qué bueno que lo sigamos haciendo. El Evangelio de Juan nos muestra al Verbo creando todo lo que existe, y en el principio ya estaba el Verbo, la palabra de Dios. La luz que disipa toda oscuridad. Cuando Él llega al corazón, ya no va a haber oscuridad. El que limpia el corazón del ser humano. Fíjense la importancia, cómo vamos entendiendo nosotros de estar en contacto con Jesús. A través de su Espíritu Santo, Dios limpia nuestro corazón. Podemos convertirnos en sus discípulos, sus seguidores. Y si queremos algo con Jesús, Él quiere mucho más con nosotros. ¿Qué buscan? ¿Dónde te hospedas, Rabí? Vengan y vean. Él quiere que veamos lo que Él está viendo. Quiere llegar a nuestras condiciones, a nuestras circunstancias, para transformarlas, para que siempre demos de lo bueno y de lo mejor. Pero si hay algo importante para recordar hoy, es que debemos cuidar nuestro corazón. Que Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Mantenernos en contacto con Dios, como nos ha dicho el Señor 2024, con Dios siempre en contacto, significa que vamos a cuidar que en nuestro corazón se instalen cosas que no deben estar. Para que cuando el Señor venga todos los días, Él está en nuestro corazón, se sienta agradado por lo que nosotros hacemos. Me gustaría que me acompañaras en una breve oración para que cerráramos este ciclo devocional dándole gracias a Dios. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Qué bendición ha sido este tiempo. Qué lindo que nos has recordado a través de tu palabra, Señor, que te hiciste hombre, que pusiste orden al caos, que tu plenitud, Señor, se manifestó en la persona de Jesucristo. Que podemos recibirlo en el corazón, creer en Él, para ser limpios, ser sus discípulos, sus seguidores, ver tus milagros y cuidar nuestro corazón. Gracias, Señor, que tú sabes lo que hay en cada uno de nuestros interiores. Yo te pido, Señor, que mi corazón sea limpio por el poder del Espíritu Santo. Toca hoy, Señor, mi corazón. Dile en esta hora al Señor, toca mi corazón, Señor. Dame una nueva perspectiva, Señor. Quiero dar siempre de mí lo bueno y lo mejor. Gracias, porque has llegado a mi vida a cambiarla y estoy feliz de que eso sea así. Quiero ser tu discípulo para compartir a otros y traer a otros a tus pies y que ellos vivan lo mismo que yo estoy viviendo. Quiero hacer lo que hago hoy para ti, de manera que tu gloria, Señor, sea manifestada y el sello de tu gloria y de tu gracia esté sobre todo lo que yo hago, Señor, en el lugar donde tú me hayas colocado, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nadie tiene que irte a contar lo que está pasando en mi corazón, porque ya tú lo sabes. Entonces te pido, ayúdame, Señor, que pueda tener ahora, Señor, un buen tiempo y renovar y restaurar mis fuerzas para seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Espero que nos haya servido este tiempo para recordar que debemos estar en contacto con Él. Mantengámonos en contacto con Dios, pero también estemos en contacto unos con otros. Esta es su casa, Casa Roca Llano Grande. Yo soy el pastor Hernán. Que Dios los bendiga. Los amo mucho. Hasta pronto.